Hola, estamos a punto de grabar el Miradas 17. Es un Miradas en el que hemos intentado abordar el tema de los autismos y el trabajo en psicomotricidad, cómo desde la psicomotricidad trabajamos. Y por esto hemos invitado y han sido tan amables de decirnos que sí, Ángeles Morral, que es maestra de educación especial, psicomotricista y trabajadora del Centro de Educación Especial Carrilet, que está especializada justamente en el trabajo con autistas. A Paul, que es un maestro de educación física y de educación especial, terapeuta psicomotor, como Ángeles, porque uno ha puesto psicomotricista y el otro terapeuta, pero tenemos la misma formación todos de base, ¿no? Y que está en el Centro de Educación Especial Carrilet también. Vosotros dos habéis trabajado tanto en el aspecto de escuela como en el aspecto de tratamientos, ¿no? Por tanto, veis a los niños desde las dos vertientes que más les interesa a las personas que después siguen los miradas. Y está José Ángel Rodríguez Rivas, médico, psicoanalista de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, profesor de la Universidad de Gales, psicomotricista y clínico psicomotor y formador de la Asociación para la Expresión y Comunicación y de la SEPOP, que es la escuela de, la Asociación de Escuelas en Práctica Psicomotriz. Entonces, este es el básico porque sería muy extenso decirlo, pero sí que me gustaría que antes de empezar a abrir los temas, dijerais un poquito a qué os dedicáis ahora, o sea, cuál es esta relación con los autismos. ¿Quién quiera empezar? Bueno, pues empiezo yo. En la actualidad yo estoy centrada, como ha dicho Yolanda, antes sí que había estado trabajando en el centro específico Carrilet, la Escuela de Educación Especial. En la actualidad estoy más centrada en la intervención a nivel terapéutica, en acompañar procesos desde la psicomotricidad a menores con un diagnóstico de TEA y sus familias, en lo que es la privada en el centro Cor Calella de un compañero De casa, Daniel de la Palmada. EC, de Daniel Palmada. Luego también estoy en otro centro en Canet de Mar, o sea, instalada en el Maresma, y sigo colaborando en Carrilet, sobre todo en toda la parte que es más formativa y dentro del equipo de investigación y recerca. Bueno, o sea, que has descentralizado, que esto Mm. seguro que te lo agradecen mucho las personas que no son de Barcelona capital, ¿no? Paul, Mm. tú. Pues yo estoy en el centro específico, en la escuela de educación especial de Carrilet, donde atendemos niños y niñas entre los 3 y los 12 años. Bueno, y de hecho cogí el, el relleu, no sé cómo se dice ahora en El castellano, relevo. el relevo de Àngels en la escuela. Y luego también estoy en la parte del centro de tratamientos, eh, bueno, donde también atendemos a niños, pues, niños y adolescentes entre pues ahora estoy atendiendo entre los 7 y los 13 años. De acuerdo. José Ángel. Bueno, yo llevo dedicándome a eso ya mucho tiempo. Estaba escuchándolos a ellos y yo decía, Dios mío. Yo empecé en el 85, recuerdo mi todavía no había terminado mi formación en psicomotricidad. Mi primer caso fue un caso de psicosis infantil, ¿no? Ahora mismo compagino mi trabajo docente después de muchos años trabajar en salud mental pública, ahora me dedico prácticamente a la consulta. Y entonces divido, trabajo
en psicomotricidad infantil y de adultos, y también el campo psicoterapéutico, psicoanalítico infantil y de adultos. Y dentro del campo del ámbito psicomotor hay muchos casos de autismo que llegan. De acuerdo. Una de las preguntas más amplias que se nos ha ocurrido sería ¿qué hace de los autismos un trastorno? ¿Cuáles son estas tendencias más actuales diagnósticas y de orientación? A mí me gustaría escuchar a los compañeros. Se me ocurrió el tema porque efectivamente creo que de alguna manera se ha banalizado mucho el autismo, ¿eh? Desde que fue descrito a primeros del siglo pasado por Kanner. ¿Eh? Efectivamente, ahí sí estaba muy claro lo que era normal y patológico. ¿Eh? Es verdad que la ausencia de una etiología precisa del autismo, sobre todo a niveles orgánicos o cognitivos, no se ha encontrado ninguna por mucho que se busque, y me temo que no se va a encontrar, y se la ha buscado a todos los niveles, a niveles de excipiente de fármacos, se la ha buscado por determinados oligoelementos, por determinadas alteraciones en la migración neuronal, no se ha encontrado ninguna alteración orgánica, ¿no? Entonces eso hace que de alguna manera se haya puesto más el acento en el trabajo, en qué se puede hacer con los niños autistas. Claro, eso ha abierto un campo enorme, porque hay toda una serie de profesionales que trabajan en el campo del autismo. Si a eso le sumamos, digamos, cierta orientación que ya viene de primero de este siglo, en el sentido de que en concreto el autismo no sería tanto una patología como una forma de manifestarse, como una forma de ser, como una forma de estar en el mundo, corremos el riesgo de banalizar los autismos de una manera espantosa. ¿Eh? A eso, a su vez, se le suma todo lo que se podría considerar una etiología sociofamiliar del autismo. Y un diagnóstico mucho más elaborado. Sabemos más sobre ello. Claro, claro. A lo que voy es que efectivamente sí, el autismo es una manera de funcionar, es una manera de estar en el mundo, es una manera de relacionarse, ¿eh? Que finalmente podemos estar en contra de todas las etiquetas diagnósticas estigmatizantes, pero eso no puede evitar el hecho de que hay un niño que sufre y hay un niño que no se pone de acuerdo con el mundo, con el otro. Quiero decir, esa dimensión, sobre todo lo que nos dedicamos a la terapia de la clínica, creo que no lo podemos olvidar, y que eso tiene una especificidad que hace que no todo el mundo pueda socializarse alegremente, no todo el mundo pueda integrarse alegremente, es decir, que hay una especificidad concreta de cada sujeto autístico. Bien, ya tenemos al sujeto autístico. ¿Cuáles serían, esto va más dedicado a Àngels y Paul, las estrategias en estas primeras sesiones cuando recibimos un menor con autismos? Y esa observación interactiva que también usamos mucho en psicomotricidad. Bien, yo un poco escuchando a José Ángel, y para poder también hacer un enlace a esta segunda y tercera pregunta, muy de acuerdo con esta idea del sufrimiento. Yo creo que esto es importantísimo. Este sufrimiento, esta manera diferente de estar en el mundo, de entender el mundo o de no entender el mundo, ¿no? Y al final, dentro de toda esta agrupación, de esta sintomatología del trastorno del espectro autista, en los autismos lo que sí que vemos es esta dificultad en la construcción de la identidad, ¿no? Esto que tanto, ¿no? en la EC y en las formaciones hemos trabajado, ¿no? De la fusión, el proceso, ¿no? De la fusión a la individuación. En otras corrientes psicológicas se podrá hablar más de indiferenciación, diferenciación, pero para centrarnos en la psico, ¿no? Es esta dificultad entre la fusión y la individuación, ¿no? Y aquí es donde en cada uno de los casos de autismo, ¿no? de una manera subjetiva,
¿no? Tendremos que ir colocándolos, ¿no? en dicho proceso, ¿no? Y a partir de aquí, pues como las siguientes preguntas, ¿no? La importancia en estos primeros momentos como psicomotricistas de todo el tema de la observación interactiva, de la observación participante. Es una herramienta muy potente que tenemos los psicomotricistas y que debemos utilizar, y si puede ser también que traspase, ¿no? la sala de psicomotricidad, ¿no? El cómo observamos, ¿no? Cómo observamos a este menor, cómo se relaciona con el espacio, los parámetros psicomotores, con el espacio, con el tiempo, con su propio cuerpo, ¿no? Porque todos estos ítems y toda esta observación nos van a ayudar, ¿no? en este proceso de la fusión hacia la individuación, el poder ir colocando, ¿no? al menor, al niño, a la niña, ¿no? que tengamos en la sala de psicomotricidad. Y empezar a pensar unas primeras estrategias que yo creo, ahora paso la palabra también a Paul, ¿no? pero que seguramente en este punto vamos a coincidir, ¿no? que son estas estrategias que pasan más por la fusión, ¿no? en estos primeros momentos, que es poder estar muy cerca, ¿no? de la persona con autismo, casi desde la indiferenciación. Aunque nosotros no estamos indiferenciados, pero sí que nos colocamos un poco como este objeto que la persona con autismo nos puede anticipar, nos puede controlar, ¿vale? No somos muy diferentes, no somos figura de ley en estas primeras sesiones, sino que estamos observando, ¿no? Y a la vez situándonos muy cerca de la persona con autismo para que ésta no se asuste, no realice este proceso de diferenciación de una forma muy rápida, muy abrupta, porque esto lo que hace muchas veces es que les puede asustar mucho, ¿no? Y entonces lo que aparece es otra vez el recluirse, encerrarse, ¿no? Y recurrir a todas las maniobras más autistas, ¿no? ¿No, Paul? Sí, 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 yo creo, ¿no? Esto que has comentado, Ángels, yo añadiría, ¿no? Bueno, reforzar esta idea de colocarse en un primer momento sin resultar ser muy invasivos para el niño, ¿no? O la niña, porque como decía José Ángel, ¿no? Es esta dificultad en el manejo con el otro y cómo está construido este otro, ¿no? Depende de cómo nosotros nos situemos en esta relación, es lo que puede hacer que lo que generemos sea, ¿no? un mayor alejamiento o más angustia en el niño o un mayor sufrimiento en esto, ¿no? Y por otro lado, otra cosa que yo creo importante también en estas primeras sesiones es poder tolerar, ¿no? Que el psicomotricista pueda tolerar el no entender también qué está pasando, ¿no? El poder, bueno, el poder dejar un tiempo para esta observación, ¿no? Para ver qué es lo que está, ¿no? Qué es lo que trae el niño a la sala y tolerar que habrá muchas de estas cosas que quizá no entenderemos de primeras, ¿no? Y que necesitaremos un tiempo, ¿no? Para ir construyendo esta historia de relación compartida, ¿no? Y que a veces este no entender puede ser suplido por un querer hacer que también, ¿no? Como decíamos antes, nos aleja más de esta relación, ¿no? Y es, Claro, perdón, claro, Paul, porque realmente podemos entender a un autista. Es que esa es la cuestión. ¿Eh? Podemos entenderlo, quiero decir, pretender entenderlo es pensar que la relación que tenemos con el otro
Con el otro del lenguaje, con el otro de lo simbólico, es la misma en el autista que nosotros, ¿sí o no? Y por tanto, que su propia posición, estructura, etcétera, etcétera. Incluso podíamos cuestionarnos muy bien si un autista se puede individuar como tal. Para acceder a la individualización, un sujeto tiene que pasar por un proceso de alienación y de separación del otro, ¿no? El autista nunca se pudo inscribir en el otro. De hecho, el autismo es una maniobra de defensa frente al otro. Es decir, y en esa maniobra de defensa frente al otro, el autista o se pega absolutamente o huye. Yo no sé si la cuestión es tanto entender como más bien encontrar una lógica de las acciones. Ahí sí estoy muy de acuerdo contigo. Encontrar una lógica, José Ángel. De la acción y por tanto de la intervención, ¿no? Sí. Una cierta Sí, sí. relación causa-efecto, ¿no? Y que eso produzca algo en él. Ahora, entenderlo como podemos entender un niño que nos cuenta la historia de su abuelito y su genealogía, cuidado, ¿eh? No desde aquí porque tampoco será lo que nos está contando el niño. Exacto. No, pero sí, sí. En estos términos sería esto, ¿no? O sea, pero de algún modo es cómo acoger, ¿no? Aquello que el niño hace en la sala, Sí. ¿no? Que esto, Entonces, bueno, digas, Yolanda. No, entonces, muchas de las preguntas que han hecho los compañeros y compañeras psicomotricistas tienen que ver más con las diferentes formas de autismo. O sea, cómo se trabaja en la sala con infancias autísticas o con infancias psicóticas o con infancias con funcionamiento Asperger o las crisis de agitación, por tanto, de hiperactividad, o si el género y el sexo marcan diferencias. Es decir, lo que les interesa más es cómo intervenimos con los niños. ¿Habría unas bases comunes y unas especificidades que evidentemente no solo son de si es más, si está más en psicosis o en autismo o en Asperger, sino de cada niño y niña, de cada persona en concreto, ¿no? Pero hay algo que digas, esto lo hacemos con todos y luego especificamos metodológicamente. bueno, metodológicamente, desde la práctica psicomotriz o couturier, yo creo que es muy importante al trabajar con infancias con autismo, el tener muy claro, ¿no? Todo lo que es los juegos, por ejemplo, de reaseguración profunda, ¿no? Yo creo que esto es con la especificidad de psicomotricistas, ¿eh? Otra cosa sería otro tipo de intervención que puede estar más relacionado pues, con a lo mejor con una psicoterapia o, ¿no? o con un psicoanálisis, ¿no? Pero desde la vertiente que hoy aquí nos ocupa, que es desde la psicomotricidad, desde mi experiencia, y desde mi humilde posición, ¿no? Sería un poco el tener en cuenta todos esos aspectos de la reaseguración profunda, ¿vale? Todos, por ejemplo, los juegos de balanceo, de equilibrios, de desequilibrios, de arrastramientos, de volteo, de... ¿Por qué? Porque son todos estos juegos, ¿no? que nos van a permitir, ¿no? ir entrando en este mundo del autismo, en este mundo de las sensaciones, ¿no? O sea, entrar en su mundo y desde su mundo poder empezar a compartir con ellos, ¿vale? Y Entonces esto yo creo cuesta al que inicio, ¿no, Ángeles? Porque muchos niños justamente temen este tipo de actividades. claro, claro, porque son todos los juegos de reaseguración profunda, ¿no? Yo creo que son como muy importantes a la hora de ir construyendo también toda esta identidad más diferenciada, ¿no? Este proceso hacia la individuación, ¿no?
los juegos de reseguración profunda, en lo que sería el desarrollo neurotípico, ¿no? Están muy presentes precisamente en todas estas etapas donde se va construyendo toda esta identidad, ¿no? Para los niños con autismo, o muchas veces hay mucho miedo a entrar, ¿no? en este tipo de juegos, o otras veces también es verdad que nos podemos encontrar que les fascina. Les fascina este movimiento, este balanceo, este tirarse, este caer, ¿no? Pero realmente no están en el registro de la aseguración profunda, ¿no? Sino que es más desde el mundo de la sensorialidad, ¿no? Entonces también es muy importante el poder entrar aquí, ¿no? Aunque sea en un primer momento desde la sensorialidad, ¿no? Para luego empezar con ellos a poder ir compartiendo, ¿no? Todas estas sensaciones, conectarlas al propio cuerpo, a las emociones, a la relación con el otro, al manejo de este otro, no desde el miedo, ¿no? Desde el pavor, desde el también o sentirse, ¿no? A lo mejor muy perseguido o como muy confundido, ¿no? Sino el otro como una posible fuente de seguridad, de placer compartido, ¿no? Sí, porque como terapeuta, psicomotriz, psicomotor, todo esto resuena, todo esto es difícil de asumir, ¿no? Cuando ves este pavor, este miedo. Sí, O- sí. Digas, Paul, sí. No, o estaba pensando también en esta resistencia a veces de, ¿no? de estos niños de un perfil más, lo que a nivel diagnóstico antes se decía de los niños Asperger, ¿no? Eh, que hay mucha resistencia a poner su cuerpo en juego, ¿no? Y que a veces hay un discurso o, o lo que te traen, ¿no? A sesión son estos discursos, ¿no? Eh, basados en sus intereses, a veces como, no sé si decir elaborados o como muy, ¿no? Con muchas cosas y que no paran, no paran, no paran y que de algún modo esto también ¿no? los defiende de conectar, ¿no? Con este cuerpo que muchas veces, ¿no? Cuando hablamos de unidad corporal, es una unidad corporal que no está construida, ¿no? Sí, es importante esto también, el poder reivindicar, como terapeutas psicomotrices que yo creo que podemos trabajar, ¿no? Con estos autismos, ¿no? Más cerrados, con un funcionamiento más grave, ¿no? Que a lo mejor también cursan, ¿no? Con retrasos cognitivos, pero que yo creo que también tenemos un papel importantísimo para poder trabajar con estos autismos, ¿no? De aspectos más Asperger, como ahora comentaba Paul, ¿no? Donde realmente, aunque haya este lenguaje tan rico, ¿no? A nivel de léxico, ¿no? Y con estas temáticas que saben tanto, tanto y tanto, pero que realmente es todo un tipo de discurso que está como muy desconectado, del propio cuerpo, de la emoción, de la relación, que es como muy defensivo, como no me toques mucho y yo me quedo aquí instalado en lo verbal y además si te puedo, ¿no? También, ¿no? Coger a ti, y instalarte en todo este discurso, pues casi que mejor, ¿no? Nos quedamos allí un poco en el mundo más de la fusión ¿no? Y yo creo que también desde la terapia psicomotriz podemos reivindicar, ¿no? Este papel para poder trabajar también en estos autismos, ¿no? Donde dicen hay un lenguaje verbal, ¿no? Aunque luego este lenguaje verbal, como ya hemos dicho, sea un poco comunicativo, ¿no? Y sea con una función muy de desconectar, ¿no? Del, de lo que hay en alrededor, ¿eh? Bueno, y esta ilusión que tienen ellos sobre la omnipotencia, hay una pregunta justamente sobre ello, ¿no? En el autismo es importante que vayamos de la ilusión de omnipotencia gradualmente a la desilusión progresiva y que los menores con autismos
necesitan que les permitamos esa omnipotencia, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde también la repetición? Serían como dos preguntas sobre la intervención. Yo ahí no estaría ni para nada. ¿En qué? En la ilusión de omnipotencia. O sea, la ilusión de omnipotencia es una manera que nosotros podemos entender del tratamiento que el niño hace al otro, ¿eh? Y leerlo bajo nuestra propia perspectiva. El autismo hace lo que puede, ¿vale? Ya de hecho, en todos los sujetos, aquello que nos marca como cuerpo en la carne es absolutamente aleatorio. Eso se ve muy bien en los trastornos psicosomáticos, porque a uno le duele la barriga, porque a otro le afecta la sexualidad, a otro la respiración y otro le afecta las migrañas, ¿eh? En los casos donde, por ejemplo, se ha llevado, yo qué sé, un psicoanálisis hasta el final, ¿no? Finalmente, lo que hace que cada sujeto goce de una manera determinada y por tanto le condicione una relación al otro es absolutamente contingente. Bien, en el autismo el problema es que ese rasgo contingente no pasa por la estructura del otro. O sea, el autismo no pretende quererlo todo, poderlo todo. No, no, no. Es la relación a partir de su rasgo que pudo establecer con otro. Le podemos llamar omnipotencia, ¿vale? Ahora, la cuestión es que si hay un mínimo rasgo donde pueda incluirse en ese otro, siempre es un rasgo metonímico. Por ejemplo, eso pasa cuando los niños se aprenden de memoria todas las matrículas de un coche, cuando de repente se... Pero un niño autista, por definición, es incapaz de metaforizar. Es incapaz de construir una historia edípica, es incapaz de sentir lo determinante. Entonces, lo único que tenemos es ese pequeñito rasgo, ese pequeñito interés. Y ahí sí coincido con Paul. Eso puede incluir el cuerpo o no. ¿Vale? También coincido con Ángels en el sentido de que justamente los placeres sensorio-motor, no por la fusión, ahí habría que ver mucho respecto a nuestros colegas psicomotricistas relacionales, qué es lo que entienden ellos por fusión, como si hubiera una unidad absoluta entre la madre y el hijo. No, no, es al contrario, están absolutamente fuera. Pero es verdad que los juegos de placer sensorio-motor provocan un cierto contraste, podríamos decir, un cierto intervalo. Por ejemplo, no digo ya los juegos de seguridad profunda, construir, destruir, entrar, salir, meter, sacar. De hecho, incluso por definición, se podría decir que un sujeto autista no podría acceder a esos juegos de seguridad profunda. ¿eh? Yo recuerdo muy bien hace 3 meses trabajando con un autista adolescente que jugaba al cucú, pero siempre se dejaba medio cuerpo fuera. Un bracito, una pierna, etcétera, etcétera. Quiero decir, no logran ese intervalo simbólico, digamos, del 1 y el 0. Pero es verdad que los juegos de placer sensorio-motor, el movimiento en sí mismo provoca un cierto contraste tónico, ¿no? Que es a su vez lo que nos permitirá la posibilidad, primero, de hacer una serie, ¿no? Por ejemplo, niño autista pone un cochito delante de otro, una maderita delante del otro, y entonces eso hace una serie. Y a partir de la serie es posible que llegue a hacer un intervalo, es decir, un corte. Ahí sí entra el ojo de seguridad profunda, ¿no? Eso nos condiciona la manera de intervenir. Pero volviendo a la pregunta, creo que hay que tomar el rasgo específico de cualquier niño. Puede ser jugar con un muñeco, puede ser golpearse, puede ser aletear, etcétera, etcétera. Pero eso es suyo. Y a partir de ahí, evidentemente, como dice Ángels, tratar de abrir el discurso a una posible relación. Cuidadito con pensar que nosotros somos para el otro lo que nosotros queremos que somos para el otro. A menudo la figura del terapeuta es reducida a un simple y puro objeto de repetición. Por eso a veces trabajar con el autismo parece resultar tan aburrido, ¿no?
pero también quiero prevenir en contra de algunas maniobras, algunos colegas psicomotricistas que entienden por fusión quedarse abrazado con el niño en la colchoneta. Cuidado, 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 porque efectivamente he visto auténticos desencadenamientos a partir de una intromisión excesiva en el cuerpo del niño, ¿no? Bueno. Por tanto, justamente a nivel O de una intervención, separación repentina del cuerpo del otro. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, Paul, absolutamente. las Claro, dos. por eso es tan importante el proceso de fusión y de diferenciación, porque precisamente no es esto, no es ni quedarse enganchado y pegado al cuerpo del otro, ni es una separación Abandono abrupta. casi. ¿Vale? O sea, por eso es tan importante, porque es como un pasito adelante, pasito para atrás, pasito para el lado, o sea, es un proceso que ya en el desarrollo neurotípico de los 0 a los 3 4 años, pues todo este proceso ya es de toda una complejidad, ¿no? Entonces, por eso yo digo, no para que en el autismo se tenga que hacer igual, pero retardado en el tiempo. No es esta mi idea, pero sí que creo que es importante, al menos como marco de referencia, habrá otros marcos, habrá más, pero sí que poder tener claro eh, el proceso desde la fusión. Como decía José Ángel, fusión no quiere decir estar pegado al otro, porque también puede haber una fusión más desde lo mental, ¿no? Y también puede ser una posición más de fusión, ¿no? Ni tampoco, como decía Paul, esta cosa como más abrupta, ¿no? Por eso yo creo que todas estas estrategias que tenemos los psicomotricistas de la reaseguración profunda, la sensoriomotricidad, todo el tema de las angustias arcaicas de Couturier, que aquí también podríamos hablar de otros autores, ¿no? Son como elementos que nos pueden permitir poder estar trabajando y acompañando procesos de crecimiento de menores con autismo, ¿no? El poder entender que estamos con un menor con autismo que está en la sesión y que tira la saliva de su cuerpo en el suelo y mira cómo cae y coge una pelotita y la tira en la mesa y busca que llegue en el límite de la mesa y que luego también caiga y repite lo mismo y repite lo mismo, el poder tener estos elementos del proceso de fusión e identidad, las angustias arcaicas, la reaseguración profunda, todo el tema de la representación también, que creo que es importante, ¿no? Nos puede dar elementos como, para mí, son como brújulas, ¿no? Que me permiten en este momento, pues, poder pensar en estas angustias primarias de caída, ¿no? Y poder decir, pues voy a jugar contigo también, aunque yo ya sé que no está jugando, ¿no? O creo que no está jugando, ¿no? Pero voy a jugar contigo también a tirar estas pelotas. A ver, vamos a poner más pelotas, vamos a poner una caja, vamos al cabo de unas sesiones a poder guardar estas pelotas, ¿vale? Que sean un elemento que cuando el menor vaya viniendo semana tras semana en las sesiones de psicomotricidad encuentre esta caja con estas pelotas, ¿no? Y como aquí se va construyendo también, ¿no? Esta serie y esta secuencia, ¿no? Con los intervalos, como estas pelotas primero pueden ser que el niño llega a la sala y tiene sus pelotas y está con sus pelotas, y como cuando empieza a ver que las pelotas van cayendo por el tobogán, ¿no? Se empieza a construir algo diferente, ¿no? Que es no partir, ¿no? Como decías, José Ángel, de aquello que es propio del niño, ¿no? Ese rasgo metonímico propio del niño y cómo lo acompañas, ¿no? A que de eso no llegará la metáfora, pero, ¿no? Se irá haciendo una evolución a, pues, que pueda entrar, ¿no? En
estos, ¿no? Que pueda acercarse a veces, ¿no? En estos juegos de reaseguración profunda, que pueda empezar a construir, ¿no? Estos intervalos, estas rupturas, estos cortes, ¿no? De que no es todo uno, sino que empiezan a haber, ¿no? Estas alternanzas, ¿no? Que Bueno, decías. es este paso, ¿no? Que hablamos mucho de estas continuidades absolutas, ¿no? Que a nivel de imagen, para mí, me ayuda mucho el poder pensar en el círculo, ¿no? Y el cómo, supongo que será esto un poco también lo que a lo mejor he entendido yo, de lo que José Ángel explicaba, ¿no? De este intervalo, ¿no? A lo mejor estas discontinuidades, ¿no? Estos momentos en que empieza, en que acaba, ¿no? Que es como que este círculo, ¿no? Empieza a ver un poco estas discontinuidades, que esto es lo que permite que a lo mejor, ¿no? Algo del otro pueda entrar, ¿no? Y se puedan ir creando un poco, ¿no? Y Estos pueda salir cambios. algo, ¿no? ¿no? Evidentemente, Pueda salir incluir y algo en este entrar, auto. ¿no? Y Fijaos, establecer estos canales, ¿no? De comunicación. porque fijaos, Evidentemente, partiendo de lo que el menor nos trae en la sala. Ujú. cuando, podríamos decir, cuando algo de adentro se pone fuera, lo de adentro se organiza de otra manera. Mm. Y es casi una ley de la subjetividad. Podríamos decir, es muy grosero, pero podríamos decir, cuando un cierto goce se coloca fuera, algo ha podido extraerse, ¿no? A partir de ahí hay otra organización y otra relación con el otro, ¿no? Entonces, claro, nosotros podríamos decir entonces, somos los especialistas que permite que el sujeto pueda depositar en nosotros para construirse un otro, su propio otro, ¿no? Y de hecho es así. De hecho, de alguna manera, en esa intervención que favorecemos. Finalmente, que haya una dialéctica del hacer, ¿no? Nunca se parecerá a un juego, ¿no? Ahí sí me parece apasionante y además creo, tengo que decirlo, creo que es un campo muy nuestro, muy de la práctica psicomotriz. ¿Eh? Ni siquiera tanto el psicoanálisis infantil, aunque es verdad que hay experiencia con talleres, toda la práctica entre varios, etcétera, etcétera, que yo creo que nos puede iluminar mucho, ¿no? Sin caer en la intromisión corporal. ¿Eh? He visto... Ahora hay bastantes trabajos en que nos intercambiamos e investigamos juntos. Es decir, que tanto ellos nos aportan como nosotros aportamos Absolutamente. a ellos desde nuestro trabajo más corporal, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Bueno, vamos a darle más vueltas. Y decíamos de darle las vueltas tanto con Ángeles como con Paul, José Ángel, en estas relaciones que tenemos que establecer cuando tenemos un niño, una niña, un niñe, tanto si es si es autista como si no, con sus entornos, ¿no? Vosotros, cuando tenéis un niño que va a sesiones de psicomotricidad, ¿cómo iniciáis? ¿Cómo os viene? Estáis en una escuela que además tiene un centro de tratamientos terapéuticos. ¿Cómo es esta elección? Bueno, si queréis, empiezo yo un poco. ¿De acuerdo? Aquí, a ver, cogiendo la pregunta, de Yolanda. Cuando estamos, ¿no? como psicomotricistas y estamos trabajando con un niño con autismo dentro de la sala, es importante el también tener en la cabeza la idea que no solo podemos estar dentro de la sala con el menor, sino que hay que establecer, ¿no? Toda una comunicación con los diferentes o agentes educativos, que podría ser pues, la escuela ordinaria, pues, con soporte específico para la inclusión, podría ser también la escuela de educación especial, el centro específico, ¿vale?
También pues con todos los recursos más de atención de salud mental, porque normalmente yo podría decir que en todos los casos que yo llevo, para mí siempre es muy importante que la familia esté vinculada a lo que es la red pública, ¿vale? De atención y seguimiento a nivel de salud mental, que puede ser cuando son pequeñitos el CDIAP y luego en el CSMIC, ¿vale? Y aunque allí no hagan un tratamiento, pero sí que un seguimiento familiar, un seguimiento del caso. Y entonces para mí también es importante poder tener un intercambio, ¿vale? Con estos profesionales. Y luego, ¿Y estos evidentemente, toda la intercambios, parte de la familia. Àngels, estos intercambios son fáciles? Es decir, ¿estas coordinaciones son bien recibidas? Pues no podría decir que siempre pasa lo mismo, es que te encuentras con situaciones muy diferentes, ¿vale? Pero bueno, yo creo que en nuestro trabajo, o como yo lo enfoco, es siempre desde una cosa como muy humilde, ¿vale? Porque esto es también algo como que no hiere, ¿no? Las sensibilidades de nadie y un poco este trabajo de picar pared, que diem aquí a Cataluña, que es, bueno, ¿no? De poquito a poco, ¿no? Me gustaría mucho coordinarme contigo, ¿no? Creo que sería muy importante, pues, poder compartir miradas, ¿no? Poder ver, pues, las cosas que a lo mejor, pues, pueden ser más difíciles para este menor en la escuela, ver cómo yo puedo ayudar desde la sala, ¿no? O cómo veis vosotros a los padres, a ver también, pues, qué parte puedo hacer yo de trabajo con estos papás, ¿no? Y al final un poco yo creo que es la idea, es esta idea de trabajo en red, ¿no? O sea, alrededor de cualquier persona con un trastorno del espectro autista o con un autismo, es importante que haya para poder sostener a esta persona y a esta familia todo un trabajo en red, ¿no? Y en red es un trabajo de diferentes profesionales que tenemos que estar coordinados y que a veces nos vamos a llevar mejor, vamos a tener más sintonía y a veces menos, ¿no? Y bueno, Tengo la sensación que muchas veces hacemos este puente, ¿no? Este puente entre profesiones y esta relación con la familia. Las familias normalmente agradecen mucho que se trabaje coordinadamente. ¿Qué experiencia tenéis vosotros? Bueno, yo creo que hay una parte, ¿no? La parte de escuela, que también hay una función que es la de ayudar a los maestros y las maestras a comprender ciertas situaciones que se encuentran con el niño o con la niña autista en la escuela y que son difíciles de sostener dentro de un grupo clase, ¿no? ¿Por qué? Porque será desde esta comprensión que ellos también podrán encontrar otras maneras de abordar estas situaciones o de intervenir con ese niño o esa niña. Y muchas veces la demanda es de qué puedo hacer, pero para pensar qué puedo hacer, primero, ¿no? Hay que poder comprender qué hay detrás, ¿no? Porque muchas veces quien mejor sabrá qué hacer serán los propios maestros o maestras de una escuela determinada que conocen su contexto, conocen su grupo clase, conocen el equipo, ¿no? Toda la organización del centro. Y yo creo que lo que nosotros podemos aportar es toda esta parte desde lo que nosotros observamos en el trabajo con el niño en sala y con la familia, a poder comprender ciertas manifestaciones que pueda tener el niño o la niña en un entorno escolar. Sí, para empezar, efectivamente se puede dar el trabajo en red porque la propia transferencia autística no es como la neurótica. En la neurótica la transferencia se coloca sobre un sujeto al que se le habla o lee las producciones del niño de otra manera, ¿no? En el autismo no, en el autismo puede darse perfectamente una transferencia compartida. El otro no está colocado
en un sujeto en particular. Y puede ser además cualquiera. Muchas instituciones yo he vivido que de repente el niño colocaba su punto autista o colocaba su punto transferencial en una limpiadora, por ejemplo. ¿Vale? Eso posibilita el trabajo en red, ¿no? A mí lo que me interesa el trabajo en red no está tanto como muchas veces se entiende como interdisciplinar en el sentido tú te ocupas de esto, tú te ocupas de esto, tú te ocupas del otro, sino poner al niño en el centro. Yo creo que ahí es importante. Y además, cuando se pone al niño en el centro, ¿no? Todo lo que es del orden de las delimitaciones profesionales, las competencias, los intrusismos, todo eso queda de lado. Hablemos del niño, ¿no? Y a partir de ahí, efectivamente, ¿qué puede hacer cada uno? ¿A qué nivel puede intervenir cada uno? Luego, por otra parte, pienso que nuestra función, efectivamente, no sé si es comprender, pero por lo menos informar, ¿no? Tal como ha dicho Ángels, ¿no? Constatar lo que podemos observar en un lugar privilegiado como es la sala. Yo por lo menos es verdad que no trabajo en una institución de autistas, pero efectivamente desde mi trabajo privado continuamente estoy en contacto con la profesora de apoyo, incluso con la pediatra, etcétera, etcétera. Y ahí creo que es muy, muy interesante, ¿no? Sabiendo muy bien, también creo que eso es importante lo que se le dice, a quién se lo dice. No es lo mismo una entrevista con los padres que una entrevista con un orientador, un psicopedagogo, ¿no? Pero creo que en ese sentido es muy interesante, recalco, ¿no? Lo de poner al niño en el centro. El niño presenta producciones, conductas que en unos lugares presenta y en otros no. Sí, y este calificativo del espacio nuestro que decimos es un lugar privilegiado, ¿qué diríais para los niños afectados de autismo? ¿Un lugar privilegiado? Es un lugar privilegiado la sala de psicomotricidad, ¿no? Y ese trabajo, ¿no? Uno a uno también hace, ¿no? Que sea un trabajo que puede ser altamente especializado. Yo también pensaba con lo que decía ahora José Ángel, Paul, y eso que habías dicho tú antes, Yolanda, de hacer puentes, ¿no? Para mí, que soy un amante de las metáforas visuales, ¿no? Creo que esta idea de hacer puentes, ¿no? Que es esta idea de ir integrando, ¿no? Para mí está muy en resonancia con lo que es el trabajo con el autismo, ¿vale? Que es este trabajo de poder integrar muchas veces con niños pequeños con autismo, integrar desde el propio cuerpo, integrar desde la sensación, ¿no? Integrar esta sensación con la emoción, con la relación, ¿no? Y al final es un poco esto que decía Yolanda de ir haciendo puentes, ¿no? Y en este trabajo también está toda esta parte, ¿no? Como fuera de sala, que también es esta parte de establecer puentes, ¿no? Puentes donde la comunicación ¿no? Hacia los dos lados pues pueda ser una comunicación franca, auténtica, que ponga, como ha dicho José Ángel, al menor en el centro, ¿vale? Porque al final es lo que estamos mirando, no a nosotros como psicomotricistas, no al psiquiatra, no al pediatra, ¿no? Sino poder poner al menor en el centro y luego también esta cosa de saber con quién estamos hablando, ¿no? Y qué tipo de lenguaje vamos a utilizar y también saber qué comprensión tiene la otra persona, ¿no? El otro día nos llamó una pediatra que estaba muy alertada por un caso de un niño con autismo que llevamos con Paul en un grupo terapéutico. Es un niño que cuando va al pediatra no quiere desnudarse. ¿Vale? Cuando la pediatra le pide, pues para que se saque la chaqueta, no quiere, ¿no? Y entonces esto había pasado ya varias veces, el niño se angustiaba, no quiere quitarse la ropa, es un niño que está dentro de un espectro autista, es un niño que está en la escuela ordinaria, un niño donde no hay unas capacidades cognitivas que estén afectadas, ¿vale? Entonces la pediatra
que lo que veía allí era un chaval de 8 años que no se quería quitar la ropa, ¿qué pasaba? Pues que en su cabeza lo que había es que había a lo mejor alguna posible situación de maltrato, imaginaros, ¿no? Entonces, como aquí la pediatra, ¿no? Me llamó, nos coordinamos, entonces yo le expliqué que era un niño que no podía cambiar el color de las gafas. Al principio era un niño que cambiar de gafas, cambiar de color, o que su padre, cuando su padre cambió de gafas, ¿no? Y que también pues cambió del color de la montura, pues era una cosa que a él realmente le desagradaba muchísimo. El tener que cambiar la ropa en invierno, en verano, manga larga, manga corta, ¿no? Todos estos cambios y a nivel de cuerpo, de imagen corporal, era como si ya no se reconocía, ¿no? Algo cambiaba en él o fuera y esto a él le creaba toda una angustia, ¿no? Que hacía que cuando él iba a la pediatra, él no quería quitarse la ropa, ¿no? Pero aquí no es que hubiera una situación, pues como sospechaba la pediatra de maltrato infantil, ¿no? Cosa que realmente, pues también comentó con los padres se angustiaron muchísimo, ¿no? Y aquí realmente, pues finalmente se pudo hacer, ¿eh? Como todo un trabajo, ¿vale? Y la pediatra pudo entender pues que la cosa no iba tanto por aquí, sino que iba, ¿no? Por un niño con unas dificultades que estaban más en el reconocimiento, ¿no? También de su propio yo, de su propia imagen corporal, que si ya cambiaba era como si que ya no fuera él, como si algo catastrófico ya se despertara en él, ¿no? Entonces, bueno, todo esto también se fue trabajando para irlo cambiando y modificando y un poco, no me estoy alargando mucho, ¿no? Pero era qué importante que es el trabajo en red, ¿vale? Y qué importante que es, pues también nuestra función, ¿no? En algunos momentos de poder explicar a veces a los otros profesionales que son especialistas, ¿no? Altamente especializados en otras cosas, ¿no? A lo mejor también un poco el funcionamiento, ¿no? De estos chavales. Bien. Paul, también, ¿cómo hacéis ese recorrido entre los tratamientos individuales y los tratamientos a dos, a tres, que no es nada fácil, pero es muy beneficioso? Ujú. Dentro de la escuela, diríamos, o en el centro de tratamientos, dentro de la Y escuela. como tú prefieras. Bueno, dentro de la escuela sí que siempre que el niño o la niña empieza su escolaridad, empezamos con un trabajo individual, ¿no? Un trabajo individual que yo creo que es esto que comentaba Ángels, ¿no? Que es este momento privilegiado de atención, ¿no? De una atención uno a uno, ¿no? Ujú. Y aparte que yo creo que la sala de psicomotricidad también facilita, ¿no? Que puedan entrar desde el registro en el que están, ¿no? Donde se pueden acoger todas estas manifestaciones más de tipo sensorial con las que normalmente no te encuentras en la sala, ¿no? Y bueno, y es a partir de aquí donde luego se van encajando, ¿no? Quizá el poder empezar a hacer un trabajo en pareja o en pequeño grupo, ¿no? Pero esto forma parte, pues, del recorrido que va siguiendo el niño, ¿no? En la escuela y también de este trabajo en red entre los distintos profesionales, ¿no? En equipo más que en red, esto sería más en equipo entre los distintos profesionales que trabajamos aquí en la escuela, ¿no? Y yo lo que creo que sí que es importante es este primer momento, ¿no? De dar un espacio individualizado, ¿no? Donde poder ir construyendo este vínculo con el niño, con la niña, y a partir de aquí, ¿no? Porque normalmente también coincide con el momento de entrada en la escuela, Ujú. ¿no? También implica un momento de cambio no solo para el niño, sino para la familia.
y a partir de aquí, pues ir viendo cuál es la indicación más ajustada para cada caso. Esto que es dentro de una escuela es bastante más sencillo. ¿Cómo lo asumís en los tratamientos terapéuticos fuera? Porque son niños que vienen de diferentes lados. Mm. Claro, yo creo que, bueno, la complejidad a veces, ¿no?, está en cómo conformar los grupos, ¿no? Cómo se conforma un grupo en que los niños o las niñas que trabajen en este grupo puedan funcionar como grupo, de algún modo cada uno puede aportar algo al grupo y el grupo le puede aportar algo a cada uno, ¿no? Y esto yo creo que a veces es el trabajo más complejo, ¿no? Después de ver, ¿no? Sí que en el centro de tratamientos también normalmente hay una parte en que todos los niños o niñas que pasan a grupo vienen de un trabajo individual, pero es darse ese tiempo para pensar si los niños que queremos unir en un grupo podrán funcionar como grupo o no, y después dar un tiempo para ver si ese grupo que hemos pensado que puede funcionar efectivamente funciona. Diferente, ¿no? Pensar en un grupo terapéutico que una agrupación, ¿no? Entonces, estos También. niños están en la escuela ordinaria, están en segundo de primaria, en tercero, en cuarto, y están en un grupo, ¿no? Pero es un agrupamiento, ¿no? Los han puesto a los del 2015-2016 y allí está él, ¿no? Y muchas veces hablamos de grupo, grupo, grupo. Bueno, no sé yo qué sentido tiene, ¿no? Para algunos menores con autismo ese grupo, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ser como muy cuidadosos con ir demasiado rápido, ¿no? Con la idea en los autismos, del grupo, ¿no? Porque realmente en los autismos, en el TEA, o sea, si hay una cosa que es una característica, ¿no? Es esta dificultad, ¿vale? Para relacionarse con el otro, ¿no? O este tipo de relación que pueden establecer con el otro siempre que sea como ellos tienen en la cabeza, ¿no? Entonces, cuando vamos a hacer un grupo terapéutico, lo que se van a encontrar en el grupo es el otro. Y el otro es, para una persona con autismo, puede ser aquello que da mucho miedo, puede ser aquello que se puede transformar en algo muy persecutorio, ¿no? En algo que me asusta mucho, en algo que hace que me repliegue, en algo que hace que me desregule, ¿no? O sea, entonces yo creo que es importante, como decía Paul, toda esta parte más de un trabajo individual y luego el poder, sobre todo, pensar en un grupo terapéutico como un grupo terapéutico y no tanto como una agrupación de petit group, ¿no? Y pensar que es una cuestión, desde mi punto de vista, que es como complicada, ¿no? A veces el poder pensar eso, ¿no? En un grupo terapéutico con Pero personas. incluso sabiendo que es una complicación, ¿qué beneficios tiene? Si no, no los haríamos. Tiene los beneficios, bueno, lo que hemos dicho, cuando hay un tratamiento individual, cuando hay una base, ¿vale? Esto para mí, desde mi punto de vista, esto es importante, como estos previos, ¿no? Y cuando vemos que aquella persona puede estar y tiene ganas, sobre todo, hay el deseo de estar, ¿no? En relación con otro, lo que pasa que es que muchas veces, pues por lo que sea, hay dificultades para estar con el otro, pero hay unas ganas, hay un deseo. ¿M? Que esto como lo veríamos también, son unos previos a nivel de comunicación, evidentemente, de lenguaje, ¿no? De una cierta capacidad para jugar, aunque sea entre comillas, ¿no?
una cierta organización a nivel de pensamiento. Entonces, desde mi punto de vista, ¿no? Y creo que también aquí, ¿no, Paul? Pues Carrilet sigue esta línea, pues entonces sí que se puede pensar, ¿no? en un tipo de trabajo a nivel de grupo terapéutico, ¿vale? ¿Por qué? Porque es como la relación con el otro, pero yo muchas veces hago la metáfora del laboratorio, ¿no? Que es como, bueno, aquí que hay 2 terapeutas, ¿no? Aquí que hay 3, 4, 5 menores, ¿no? No más. Entonces aquí sí que, ¿no? Cuando trabajamos con Paul en grupo, ¿no? Aquí sí, ¿no? Que si tenemos una situación como la que tuvimos ayer por la tarde, ¿no? Que había uno de los niños que decía, es que vuestras ideas son idiotas, ¿no? Les decía, es que estoy harto de vuestros juegos de lucha idiotas, ¿no? ¿Por qué? Porque él tenía un juego en la cabeza y se estaba terminando la sesión y los otros no quisieron jugar a su juego, se pusieron a jugar a otras cosas de luchas y casas y tal, ¿no? Y entonces, pues bueno, al final le salió, ¿no? Pues toda esta cosa de vuestras ideas idiotas, vuestros juegos idiotas, ¿no? Con toda una rabia, con todo un enfado, ¿no? Pues bueno, esto lo pudimos trabajar, bueno, lo pudimos acompañar, ¿no? Con Paul. Y luego pensábamos, bueno, es que esto en el patio del cole, pues le debe pasar así de veces, que él quiere jugar a algo y no se Yo juega. creo que a menudo, sobre todo con el autismo, ¿no? Pues la psicosis suele ser más aparatosa y por ahí hay mayor prevención, ¿no? Pero en la medida en que el autismo ha sido colonizado, y digo bien colonizado, por las teorías, sobre todo neurocognitivas, ¿no? La posición del autista se ve como deficitaria. Ese es el problema. El gran problema es confundir la especificidad del autismo con los déficits. Eso se nota mucho en la cuestión de los grupos. Y por tanto, lo que estaría indicado sería la inclusión, la socialización a toda costa para normalizar, ¿no? Yo no sé lo que es normalizar un autista. Yo jamás he visto, bueno, de hecho no he visto ni un neurótico normal, pero bueno, pero imaginaos a niveles autísticos, ¿no? Entonces, claro, no podemos entender la manera de funcionar y la manera de estabilizar el autismo desde una perspectiva normalizadora, ¿no? No, porque entonces los que no hemos entendido nada del autismo somos nosotros, ¿no? Y eso sucede mucho a niveles educativos, ¿no? Por ejemplo, está pensando en la pediatra esta. O sea, cualquier pediatra tiene que saber que la propia posición del autismo implica que si le quitas la ropa lo estás despellejando literalmente. ¿Por qué? Porque la ropa es su piel y debería saberlo. Quiero decir, eso también incluye nuestro trabajo, información, etc. Respecto a la pregunta de antes de la sala como un lugar privilegiado. Bueno, claro que sí, la sala es un lugar privilegiado. Es un otro vacío donde el sujeto puede encontrar algo de un cierto, yo diría, neoborde. Por lo menos por ahí está yendo toda la última teorización psicoanalítica de hace 20 años para acá, ¿no? En el sentido de que si la corporeidad del sujeto no se ha podido constituir, ¿no? Bernard Couturier lo denomina un cuerpo desestructurado. No, no, ni siquiera desestructurado, es que no se ha estructurado, entonces encontrar algún borde que haga efecto, digamos, casi que de orificio, ¿vale? Por ahí va la dirección. Eso solo se puede hacer en una sala de psicomotricidad, porque la propia plasticidad, porque el hecho de que la sala sea transicional, el material sea transicional, el propio cuerpo del terapeuta sea transicional, ya implica la posibilidad de que el sujeto autista tome de ahí aquello que verdaderamente le puede interesar. Por lo menos el abordaje del autismo desde una perspectiva, digamos, más psicoanalítica, hace mucho tiempo que dejó de lado las compensaciones, las reparaciones o por lo menos las reeducaciones. Hoy en día se pone en el centro aquello que le interesa, buscar lo más específico de él. Y puede ser
el movimiento, como puede ser un objetito transicional, como puede ser un ritual, como puede poner en serie, por ejemplo, unas maderitas, unos cochitos o la matrícula de los coches. Y a partir de ahí entonces es eso que hará efecto de borde, ¿no? Es cuando en un momento determinado se puede extender a campos más cognitivos, ¿no? En ese sentido sí, creo que la sala de psicomotricidad, porque además nunca es un juego como tal, no es un como sí metafórica del juego clásico, ¿no? Son más bien series de actividades que repite incesantemente, pero es verdad que a veces aparece una palabra, aparece un gesto, aparece una especie de proto simbólico, ¿no? Y ahí es donde nosotros creo que sí, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Que eso pueda darse en grupo. Bueno, yo personalmente sí, soy bastante escéptico del trabajo en grupo y desde luego soy muy escéptico de la integración a toda costa salvaje. Mm. No, es verdad que hay un complicarse la vida, pero digamos que en terapia se están viendo cosas preciosas con mucho trabajo, con mucho trabajo, con mucha atención y acompañamiento, pero se va más allá, se va más allá. No, por Y ejemplo, eso, el uso de la imitación, ¿no? Que es tan clásico ya desde Bernard Couturier y el caso Bruno, ¿no? O, por ejemplo, el uso de los aros como un recinto que hacía de prótesis espacial, etcétera, etcétera. Las cuerdas, por ejemplo, ¿no? Los aros. Quiero decir que la misma imitación, por ejemplo, que suele ser uno de los principios básicos de la clínica psicomotriz aplicada al autismo, ¿no? Todos sabemos que funciona. No es una imitación especular del niño habitual neurótico, ¿no? Pero sí puede ser el encuentro con una especie, digamos, de prótesis imaginaria, ¿no? Incluso hay niños autistas, por lo menos yo he tenido varios, que incluso hasta se disfrazan, o juegan con las telas, o a partir de ahí establecen, ¿no? Un uso. habéis Yo hablado creo que es de la importante, repetición. un momento, Yolanda, retomando esta idea de José Ángel de la imitación, que bueno, los que me Sí, conocéis ya sabéis, ¿no? Que es uno sí. de mis temas preferidos, ¿no? Pero realmente creo que es muy profundo el tema de la imitación, porque la imitación precisamente, sobre todo en estos primeros momentos, lo que permite es poder situarnos, ¿no? De una manera como muy fusional con el menor con autismo, ¿vale? Que no se sienta amenazado, que no se sienta violentado, que no se sienta que hay alguien allí que lo que quiere es como diferenciarlo, ¿vale? Y eso lo que permite es a través de la estrategia de la imitación poder entrar en sintonía. Y al principio va a ser una sintonía donde te vas a sentir muy como un objeto, casi como una parte de él, ¿no? Como si fueras, pues, su mano, ¿no? Pero es verdad que muchas veces, y a través de la repetición, que era otra de las preguntas que habían hecho algún alumno, la importancia de la repetición en el tratamiento con menores con autismo para poder llegar al significado, que es que ellos repiten de una manera vaciando toda la carga emocional, ¿no? De una manera como muy sensorial, ¿no? Y nosotros estamos allí y estamos también repitiendo, pero estamos repitiendo desde el significado, desde la emoción. Y esto es lo que hace, lo que posibilita que dentro de esta imitación haya un momento en que ya no sea, ¿no? Una fusión, una sensación que se va repitiendo, sino que lo que comenci a aparèixer, no? Sea esta presencia de un yo y de un no yo. Y de este intercambio tónico-emocional que muchas veces, ¿no? Lleva de forma implícita la estrategia de la imitación y que es el reconocimiento del otro, ¿vale? Pero de una manera que lo puedo controlar, lo puedo anticipar y por lo tanto no me asusta. Por lo tanto, puede ser un otro con, con un placer compartido, ¿no? Bueno, está
la imitación, está la repetición y la tercera pata sería el poner palabras, el hacer de altavoz. Esta es una estrategia que también viene acompañando todo Mm. el proceso, ¿no? Sí, nosotros en Carrilet, ¿no? También trabajamos mucho, ¿no? Con el esquema psicopedagógico de la doctora Julia Curuminas, que precisamente es eso, ¿no? El ir poniendo palabras, ¿no? A las sensaciones, luego también conectar estas sensaciones a las emociones y luego también yo creo que la parte importante, ¿no? Y que la sala de psicomotricidad es un lugar privilegiado, es que podemos hacer este trabajo desde la sensación, desde el cuerpo, desde la emoción, desde la relación, pero también desde toda la parte más de la representación, del recordar, que también es como muy importante, el tener en cuenta cuando estamos trabajando con menores con autismo, de sí, ¿no? Están en la sensorialidad, en la autosensorialidad, ¿vale? Pero qué importante que es tener internamente toda esta estructura de la práctica psicomotriz couturier, que es, ¿no? Desde el movimiento, ¿no? Desde la piel, desde la sensación, ¿vale? Hacia la representación, ¿no? El poder pensar, el poder recordar, ¿m? El De poder acuerdo. tener objetos tridimensionales en este espacio de la representación, en cajas, poderlo guardar, que haya esta continuidad de sesión en sesión, estos puentes que decía, ¿no? Antes Yolanda. Y Ujú. en este poner palabras también pensaba en la cointervención, ¿no? Sí, En va. cómo este poner palabras en voz alta, ¿no? Entre los terapeutas es una forma de que esta palabra pueda ser escuchada por el niño, ¿no? Que a veces la palabra directa no puede ser escuchada, pero la palabra que va al aire, Mm. ¿no? Sí que acaba resonando de algún modo, ¿no? En el niño y pienso que es una estrategia también a tener en cuenta. Mm. Sí, y que en individual también puede haber Sí, esta palabra sí, al sí, aire, sí, ¿eh? sí, sí. Sobre todo, Este, ¿no? sobre Me hace todo, pensar, ¿no? Esto a lo sobre mejor. todo Perdón, José Ángel, sí. porque lo estúpido sería pensar que el niño comprende nuestras propias palabras. Mm. ¿Eh? Yo lo del comprender lo sigo poniendo entre comillas. Yo personalmente creo que no hay que comprender demasiado, porque entonces, para empezar, no podemos comprender. Para comprender hay que tener la misma posición, la misma estructura que el propio sujeto autista. Pero sí creo, por ejemplo, en el ponerle palabras. Ponerle palabras en el sentido que, en el sentido que nosotros somos un depósito de palabras, que él tomará las que pueda o las que quiera, ¿vale? En ese sentido, por ejemplo, creo, yo por ejemplo utilizo mucho, hablaba de Julia Coromina, mi orientación va más por el psicoanálisis lacaniano y toda esa orientación de la práctica entre varios de Antonio de Chacha y, bueno, toda la escuela francesa y belga, ¿no? De intervención entre varios. Ahí se habla efectivamente siempre en tercera persona, por ejemplo, ¿no? Mucho cuidado con el yo al yo. Incluso me parece muy pertinente cuando cuidado con la imitación esa, ¿eh? No sea que la imitación pretenda ser tan empática que al final estemos absorbiendo al niño, ¿no? Ponerle palabra en lenguaje descriptivo. Ah, mira, Manel, está tirando un balón, como si fuera un locutor de radio, por ejemplo. Luego él tomará aquello que pueda tomar en la medida en que pueda resonarle, si es que puede resonarle algo, ¿no? La repetición de las frases literales de los niños, por ejemplo, suele ser muy típico, ¿no? Los anuncios, las canciones, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que por ahí hay algo que puede posibilitar que haya una demanda al otro por parte del niño, pero no en el sentido de tratar de comprender para que el niño luego comprenda. No, 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 es otra historia. Mm. Sí, sí, yo creo que esto es importantísimo, ¿eh? Lo que decía José Ángel.
Y creo que aquí sí que es, siento que es un nexo de unión, creo, de los cuatro que estamos aquí en esta idea, de realmente de poner palabras. Y eso no quiere decir que el otro al final acabe comprendiendo lo que comprendo yo. No, ¿vale? Pero que es importantísimo poner palabras, igual que una mamá pone palabras, ¿no?, a las acciones o a los posibles estados, ¿no?, mentales del bebé. Aunque el bebé tampoco no entienda exactamente qué es lo que está diciendo la mamá, pero sí que recibe todas estas palabras. Las recibe desde a lo mejor otro canal, ¿no? No desde el intelectual, no desde lo cognitivo, pero sí que es verdad que hay una mamá que cuando el bebé pues se pone nervioso, se desorganiza, llora, se mueve con movimientos, ¿no?, así como hace el bebé, estos movimientos así como más frenéticos, como, ¿no?, pues aparece una figura cuidadora, una mamá, un papá que lo coge, ¿no?, que con sus palabras, que lo tranquiliza y que no le dice, te pasa esto. No, es esta cosa, ¿no?, yo creo que sería de la idea de la madre suficientemente buena, ¿no?, que podríamos decir a lo mejor también, ¿no?, el terapeuta lo suficientemente bueno, que es, a lo mejor te puede pasar esto, ¿no?, que es lo que hacen las mamás, los papás, ¿no? ¿Tendrá sueño? ¿Tendrá dolor de barriga? ¿Estará malo? ¿Se encontrará mal? ¿Tendrá hambre? ¿Estará, no? Y a partir de aquí es como, se va como, ¿no? Puede devolverle, ¿no?, al bebé a través de las palabras, a través del diálogo tónico-afectivo, ¿no? Una respuesta, ¿no? Una respuesta que ayuda a contener este malestar, que tampoco no sabemos muy bien el bebé de un mes si tiene hambre, sed o dolor de barriga, ¿no? Y a partir de aquí es como también se va, ¿no?, articulando esta diada, ¿no?, esta sintonía, y que muchas veces cuando estamos con menores con autismo, pues también tenemos esta sensación, ¿no? También había preguntas sobre momentos de crisis, de agitación psicomotriz, ¿no? Bueno, que al final son estos momentos en que desde la escuela dicen explosiones. A mí personalmente es una palabra, prefiero hablar de momentos en que se desregulan. No son las explosiones, ¿no? Es que se desregulan, ¿no? Y que necesitan en aquel momento que haya un entorno que pueda volver a regular, que muchas veces pasa por una regulación muy sensitiva, no tanto de la palabra, sino muy desde lo sensorial para volver a regular, ¿no? Sí. Esto es otra cosa a tener en cuenta con el poner palabras, ¿no? ¿Qué efectos tienen las palabras que pones y en qué momento pones las palabras? Cierto, ¿No? cierto. Porque muchas veces ¿no?, es acompañar desde otro lugar que no sean las palabras también, ¿no? Incluso, Paul, es muy interesante, por ejemplo, jugar con el enigma, jugar con el equívoco, jugar con el chiste, jugar incluso con el humor, ¿no? En cualquier caso, el objetivo es que el otro nunca sea un otro persecutorio, un otro que le va a morder, ¿no? ¿Cuántas veces intervengo, el niño se ha exaltado y yo mismo me pego a mí mismo o pego a mi propia mano? Eso no se hace, a mi mano, ¿no? En el sentido de que efectivamente, bueno, hasta qué punto un sujeto autista nos toma a nosotros como sujeto. Muy Bien. bien. Y bueno, para ir terminando, quizá sí que hablar de la importancia de que haya un otro que no sea la mamá y el papá que pueda vincular, que se pueda vincular, que pueda trabajar, que pueda acompañar a las infancias y sobre todo estas infancias con autismos, ¿no?
Desde Y luego. luego también que haya un poco, bueno, que haya un poco, no, que haya también toda esta función a nivel de un tercero, de la supervisión. Yo creo que esto también es importante, ¿eh? Cuando decíamos ponemos la palabra, ¿no? Que ya estamos poniendo a un tercero, ¿no? Que no quede ¿no? una interacción sin palabras, aunque el menor con autismo no haya desarrollado un lenguaje, ¿no? Hay que poner palabra y luego también es importante encontrar espacios de supervisión. Porque si no, muchas veces lo que nos puede pasar es eso, que a veces, ¿no? Nos podemos quedar a lo mejor o muy enganchados, ¿no? En algún momento, en alguna situación, ¿no? Y a veces esto, ¿no? El poder parar, transcribir, grabar, ¿no? Y luego fuera de la sala, ¿no? En otro espacio, en otro dispositivo temporal, ¿no? Con la figura de un supervisor, el poder ir supervisando los casos o los grupos que vamos llevando en terapia psicomotriz. No, yo lo decía, en este momento yo estaba pensando en los niños y las niñas. Lo importante que es que alguien más que el papá y Sí, la mamá sí. pueda poner palabras, pueda sentir. Muy bien. ¿Sí? ¿Alguna cosita para terminar? Porque a lo mejor que hay que hacer otras miradas. El tema es fascinante, creo que da mucho de sí, está muy de moda. Habría que ver si la sociedad también se está volviendo autista o que el autismo se está generalizando, el individualismo capitalista. Bueno, tiene mucha ramificación el tema, ¿no? Sí, ayer en un grupo hablábamos de que se están naturalizando cosas que no son naturales, ¿no? Va por ahí. Bueno, Ok. Bueno, Carlitos, muchas gracias. muchas Cuando gracias. la pueda editarlo, lo colgaremos en las redes, en YouTube de la EC, y que pueda servir como material, como cualquier artículo, cualquier libro, cualquier documento para las personas que necesiten saber un poco más específicamente de la psicomotricidad en el trabajo con autismos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Adiós. Compañeros, adiós. chao. Chao, chao.